Vamos a ver si me va a picar o no. Y disculpa por mi cara. 1500. 1500, valía la pena llegar aquí. La gente son malos. Seguidores de Bonao saben qué pasa por allí. Inesperado en un lugar así, de verdad. En el principio del video quería dar gracias a todos mis patrones. Ya hay 5 personas que me apoyan y hay 13 personas en el grupo. Mil gracias por su apoyo y confianza. Hola amigos, hoy empezó nuevo video. Y en este video quiero mostrarles naturaleza de Bonao. Si eso será como una serie de los videos. En este video les voy a mostrar mucha naturaleza. Como siempre, salí de la casa a la hora, pienso peor, mediodía. Yo pienso que nunca aprenderé a salir de la casa en Dominicana por la mañana o por la tarde. Ay Dios, el sol quema mucho. Esta aventura empezó en una corta caminata a un lugar de reunión con mi guía. Primero lo que quería mostrarles, mira, guineos, ya sé que esos son guineos. Últimamente en el video de la tinaja que ustedes pueden ver quizá aquí, yo pregunté a ustedes si eso fue plátano o guineo. Resulta que eso fue guineo. Ahora yo sé que eso también fue un guineo. Y lo que es muy interesante, guineos así que crecen en cualquier lugar en la República Dominicana, tienen mejor sabor que los guineos de supermercados. Déjame saber si tú piensas así. En esta roca hay avispas salvajes. No sé, no quiero tocarles porque pienso ellos pican. Entonces, de este lugar podemos ir también al Salto del Berro, pero hoy vamos al Toro Flaco, 1.8 kilómetros. Es el árbol que nos ha ayudado a que República Dominicana tenga la cantidad de agua que tiene, la abundancia. Veo por primera vez en mi vida Manacla, ¿sí? Este árbol es un árbol que tiene mucha agua, pues pienso es muy importante para República Dominicana. Tiene espina, mira. Ok. Ay, Pica sí. Y araña mucho. Interesante, porque es tan pequeño. Entonces aquí tenemos una salsa que a mí me parece un poquito a perejil, pero pica. Estamos sobre los 800 metros. Ya estoy después de un descanso corto y todavía tenemos mitad de la ruta, algo así. Bien que hoy no llueve, porque este sendero no es fácil, por supuesto, cuando llueve. Pues aquí tenemos arbusto de cacao, pero está dañado por las aves y también esta altura no es muy buena para crecer. Arbustos de cacao prefieren altura 500 y abajo, como en las montañas verdaderas. Primero teníamos que subir, ahora hay que bajar y en un rato de nuevo vamos a subir, pienso. Pero ya estoy toda roja. Dios mío. No sé si eso es por la humedad, altura o qué.
Muy interesante. Aquí en Bonao hay muchos lugares donde se puede hacer el rappel, por ejemplo. Pero yo no estoy segura si ya estoy lista para rappel. Quizá en el futuro. ¿Y eso pica? Sí, mucho. Se llama pringamosa. Ah, veo. Nombre científico, ortiga brava, y hay lugares donde le dicen mala mujer. Vamos a ver si me va a picar o no. Ya tengo miedo. No. Ya está dormida. Sí, ya es mi amiga. Amigos, ya podemos ver un poquito de nuestro destino. Okay. Eso, allí. Pero primero hay que bajar. Y es muy seco, pues hay que tener mucho cuidado. Tenemos aquí también yautia, ¿sí? Pienso nunca he visto planta, solamente sí, solamente yautia en el supermercado. Pues este lugar me parece una selva. Es una selva. Sí. Por aquí la bajada es un poquito más demandante, pero solamente pienso hay que tener mucho cuidado. Porque si yo puedo hacerlo, ustedes también. Pero pienso ya estamos muy cerca. ¡Qué frío! Y disculpa por mi cara. Por fin llegamos a la cañada Toro Flaco con una cascada lindísima. La caminata no fue difícil, pero la última sección es muy empinada. Pues pienso ahora en la vuelta será más difícil porque hay que escalar un poquito, pero en realidad valía la pena llegar aquí. Eso solamente es caminata de 1.8 kilómetros, pues no es mucho. El agua es muy linda. Voy a grabar algo del dron y tenemos que subir de nuevo. Quizá vamos a entrar también al agua porque es muy fresca. Déjame saber si has ido al cañada Toro Flaco, si te gustó. Y lo que es muy interesante, aquí también si alguien quiere puede llegar y hacer un rappel. Entre a esa cañada y mira, ¿sí? Esta agua es de verdad fría. Sin duda este lugar hay que visitar en Bonao. Especialmente que la caminata no es muy difícil y no es muy larga. En realidad en este lugar es muy fresco. Durante la caminata ya estaba un poquito cansada, pero al llegar aquí con este aire fresco, con esta brisa, ya me siento mucho mejor. Pues ahora pienso vamos a volver.
Ahora vamos a grabar también así. Será por supuesto interesante. Nunca he grabado así con el GoPro. Aquí hay hormigas muy grandes y pienso me han picado. Serio, pero admite que se puede envolver. Que yo no voy con misterio para advertir lo que puede suceder. Estoy buscando no serio, pero admite que se puede envolver. Que yo no voy con misterio para advertir lo que puede suceder. Si lo disfrutas, de eso se trata. Como te gusta, lo que te mata. Yo soy tu héroe, el que te rescata. Ya pienso que estamos muy cerca del lugar donde empezamos el sendero. Sí, el carro está allí abajo, pero nosotros vamos a la presa Tireito para ver cómo está por aquí, cómo son las vistas. Es muy interesante porque no hay problema con el acceso a la presa. La vuelta duró 1 hora con la parada en la presa. Es muy rápido. Oli, amigos. Continúo la serie de Bonao y hoy quiero mostrarles unos lugares que quedan cerca de mi alojamiento. Entonces, unos lugares que quedan en la Loma Blanco. Y primera cosa que vamos a ver hoy es un chorro. Veo que por aquí, eso es solamente este caño. Ese es el caño de Lorenzo. Durante los fines de semana por aquí hay mucha gente. Todos que viven en esta zona vienen por aquí los fines de semana, pasan tiempo libre y eso de verdad, aquí es muy agradable. El agua es bien fresca. Desgraciadamente veo por aquí mucha basura. Alguien finalizó tomar vino fuerza. Mucha gente llega a este chorro del Torito para darse un chapuzón fresco. Eso es muy triste porque el problema de basura en este lugar es algo que yo no entiendo. Porque la gente bota la basura allí, cerca del chorro, cuando por aquí hay zafacones. Entonces mira, eso es como 5 metros. Eso no debe estar por aquí, porque aquí vienen los niños sin zapatos, la gente sin zapatos. Pues no, pienso tengo que comprar guantes. Eso es un lugar donde hay que poner la basura. Veo que por acá hubo una persona amante de Brugal extra viejo. Pero especialmente que por acá hay zafacón. Dios mío. ¿Cómo? Así te cae. Sí. No sé si la gente lo botan de carretera o de dónde. Sí, esa la gente son malos. Sí. Pero veo que usted limpia. Sí. Muy bien. Es muy importante. La gente son malos, la gente entiende no puede vaina y le pongo funda, lo tiran afuera. Sí. Lo que pasa es que por aquí hay zafacones. Pues no entiendo. ¿Me puede decir, aquí pienso por los fines de semana llega más gente, ¿sí? Todos los días. ¿Todos los días? Diario, Ok. diario. Y llegan aquí para tomar, pienso, cervezas, porque este lugar es lindísimo. Sí, cerveza, ahí se vende, cerveza, Ah, porque cocina. aquí hay también Claro. colmado. Sí. Ok. ¿Y qué me puede recomendar también en Loma Blanco?
Aquí hay buena comida también, aquí cocinan bien, tú ves. No, De todavía no todo. he ido. Sí. Ok. Juegan dominó, de todo, ahí pasan un momento feliz. Pienso dominó Claro. es una cosa muy importante para los dominicanos. Claro. Sí. Ya Ok. tú sabes, eso es, para acá eso es una chulería. Sí. Muchísimas gracias Ok, entonces. pasa buen día. Gracias. Y como muchas personas me dijeron en video de Valle Nuevo, sí, hay muchos dominicanos que limpian, que cuidan, como este señor. Pues muchísimas gracias, señor, por lo que usted hizo, porque eso es muy importante. Eso es la actitud muy buena. En el mismo lugar queda también un lugar donde ustedes tienen que hacer una foto. Mira, aquí, con el letrero. Este lugar es un mirador de Loma Blanco. Pero es... ¡Ay! Ok, este mirador es lindísimo. Ustedes ya pueden ver. Mira esta vista. ¡Qué lindísimo lugar! ¡Ay! Y este letrero es hecho, pienso, de partes de cristal, de viridio, pintado en diferentes colores. Eso es lindísimo. ¡Ay, Dios! Mira, qué colores tan bonitos. Y todo eso queda en el mismo lugar. Cuando paso por aquí durante fines de semana siempre hay muchas personas y yo entiendo por qué, porque la vista es lindísima, este lugar es bien cuidado y mira, este letrero, todo es, ay, hermoso. Si pasas por esta zona tienes que visitar Mirador de Loma Blanco. Ahora continuamos al próximo lugar muy lindo en esta zona. Llegué al próximo lugar que quiero mostrar a ustedes, pero primero tengo que hacer algo con mi pelo. Lo que es muy interesante, veo que por aquí, quizá en estos colmados, porque vi el letrero cerca del colmado, venden la jaiba. Entonces la jaiba es el cangrejo que vive en el río. Entonces pienso debe ser muchas jaibas en este río. Ok, ya escucho la música, entonces será difícil grabar como siempre. Buenas, buen provecho. Ok, tengo que hablar ahora porque luego será difícil. Aunque hoy es el miércoles, ya hay mucha gente por aquí. Entraré al agua porque hay que verificar todo. Y por aquí es muy lindo. Y veo muy pequeñitos peces en el río. Significa que el río es limpio. No estoy segura, pero me parece que este río es el río Blanco o el lugar donde el río Blanco se une con el río Yuna. Pienso río Yuna es el río segundo o primero más importante del país. Por ahora no veo, pero pienso en esta agua. ¿Puede vivir jaiba? Sí. Es maravilloso esta agua, de verdad. Es maravilloso. Yo siempre salgo de los ríos así porque el agua es muy fría, pero por aquí no. Esta agua es muy refrescante, muy agradable. Entonces, si alguien visita este lugar, pienso, lugar que hay que visitar, sin duda alguna. Son puros sentimientos, bebé. No pudimos controlarlo, envuelto en sentimientos. Son puros sentimientos, bebé. Fue puro placer. Ellos usan luz del colmado. Tenían un cable muy largo que conecta
colmado de arriba con altavoz que tienen cerca del río. Pues todo se puede hacer, solamente hay que querer hacerlo. Entonces sí, como ustedes pueden ver, es el miércoles y hay mucha gente por aquí. Los fines de semana pienso es muy difícil encontrar un espacio vacío por aquí. Buenas. Yo por una curiosidad tengo preguntas si ustedes tienen jaiba. ¿No? Ok, pero no hay porque no hay temporada o solamente no tienen porque no están pescadas. Porque no están pescadas. No Ah, ok. ¿Y me puede decir cuánto cuesta una docena, más o menos? 1500. 1500, una docena. Ok, ¿y son muy grandes o no? Sí, son grandes. Las pequeñas siempre se dejan para que se reproduzcan. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, por una docena de jaiba es 1500. No sé si eso es mucho o no. Nunca he comido una jaiba ni cangrejo. Unos 2 minutos más tarde llegué al próximo lugar que quería mostrar a ustedes. Y eso es, por supuesto, río Yuna. Vamos a entrar allí porque veo que no hay mucha gente. Este río es bien chulo, pero lo que pasa, allí detrás de mí hay construcciones, no sé, alguien quiere cambiar el lugar del río o ellos explotan, por ejemplo, piedras, arena, no tengo ni idea. Por aquí, sin estos aparatos amarillos, por supuesto, es muy tranquilo. Afuera de los fines de semana, porque los fines de semana por aquí, por supuesto, son muy ruidosos. Todos celebran, todos aprovechan el agua del río, pero sí. Quizá alguien de mis seguidores de Bonao sabe que pasa por allí. Y veo jaiba. Veo que los niños aprovechan este lugar 100%. Por allí, cerca de los carros, veo la familia entera que llegó aquí con sus propias cosas para cocinar y ellos hacen la comida en la leña. Pues, por supuesto, algo muy rico. Como siempre, solamente hay que buscar la información y mirar por aquí. Este letrero dice que eso es una obra de toma del río Yuna acueducto, algo así. Y por acá hay continuación del río Yuna y aquí es, este lugar es más como un mirador, un parque, sí, porque allí hay también unos bancos donde se puede sentar y eso es como un mirador. Yo encontré información que allí, pienso allí donde hay puente, hay un parque. Eso no es como parque nacional, pero parque Cachamba se llama, sí. Sí, como ya dije, ahora esos lugares son muy tranquilos. No pasa nada por aquí, pero los fines de semana, eso lo que pasa por aquí es una locura. Son dos mundos diferentes, de verdad. Y por aquí, cerca del balneario La Confluencia, también hay otro lugar muy interesante que hay que ver. Salto el Naranjo. Eso queda al lado de la calle, de la carretera, entonces acceso es muy fácil. El puente que llevaba hasta el salto está destruido por las rocas y por los árboles que cayeron. No sé si eso pasó recientemente, no tengo ni idea, pero este árbol que cayó, mira,
tiene las hojas bastante verdes, entonces quizá es algo nuevo. Eso pasó quizá recientemente. Eso arriba es una toma del agua y lo que ustedes pueden ver allí arriba, los lugareños tienen agua de los ríos que están en la Loma de Blanco. Ellos tienen un agua muy limpia. En la toda carretera de Loma de Blanco se puede ver tuberías así, porque todos tienen agua de los ríos. Y por aquí hay otra cosa que quería mostrarles porque es algo inesperado en un lugar así, de verdad. En la Loma de Blanco hay un castillo. Todavía no está finalizado la construcción, pero pienso el terreno es bastante bien cuidado, pues alguien por supuesto quiere construir un castillo en la montaña. Interesante.